Imagínense, un padre llamado Carlos siempre fue un hombre tranquilo, un hombre de familia. Tenía 2 hijos, Joao y Luisa, y le encantaba llevar a la familia a viajes cortos los fines de semana. Ya sabes, una escapada al campo, lejos del bullicio de la ciudad. Ese sábado, Carlos decidió que sería una buena idea ir a algún lugar nuevo, un parque estatal del que había oído hablar pero que nunca había visitado. Salieron a la carretera temprano en la mañana, con el sol brillando intensamente en el cielo. Fue un día perfecto, uno de esos días en los que sientes que no puede pasar nada malo. Los niños estaban emocionados, jugando en el asiento trasero, y la esposa de Carlos, Mariana, estaba en el asiento del pasajero, leyendo un libro, completamente relajada. El viaje al parque fue tranquilo, con risas y música alta en el auto. Cuando llegaron al parque quedaron maravillados por la belleza del lugar. Árboles altos, senderos que serpenteaban por el bosque y un río que corría suavemente a lo largo de un campo abierto. Se sintió como el paraíso. Carlos eligió un lugar cercano al río para acampar. Los niños salieron corriendo a explorar mientras él y Mariana montaban la tienda. Con todo listo, la jornada continuó como cualquier otra acampada. Hicieron una barbacoa, contaron cuentos alrededor de la fogata y los niños incluso pescaron en el río. Cuando la noche empezó a caer, la temperatura se hizo más suave y la luz del día dio paso a una oscuridad envolvente, esa clase de oscuridad que solo se puede encontrar lejos de las luces de la ciudad. Fue entonces cuando sucedió la primera cosa extraña. Mientras Carlos recogía leña para mantener encendido el fuego, escuchó un sonido lejano, como el susurro de hojas, pero mucho más fuerte que el viento normal. Se detuvo, miró a su alrededor, pero no vio nada. Regresó a la hoguera y decidió no decirle nada a Mariana. No quería asustar a los niños. Más tarde esa noche, con todos ya dentro de la tienda, Carlos se despertó repentinamente, sin saber por qué. El silencio fue total, casi ensordecedor. Escuchó en busca de un sonido, cualquier cosa que explicara por qué se había despertado tan repentinamente. Y luego escuchó. Fue un sonido bajo, casi un susurro, pero diferente a todo lo que había oído jamás. Sonaba como una mezcla de murmullos y pasos ligeros, como si alguien o algo se moviera por el campamento. Estaba en silencio, tratando de entender lo que estaba pasando. Pensó en despertar a Mariana, pero algo dentro de él le decía que no era buena idea. Con el corazón latiendo aceleradamente, se levantó lentamente y miró por la pequeña ventana de la tienda. Afuera todo parecía normal, pero la sensación de que algo andaba mal no lo abandonaba. A la mañana siguiente, Carlos no mencionó nada de lo que había sentido. En lugar de eso, sugirió que fueran a explorar un sendero que conducía a una pequeña cascada, algo que sabía que a los niños les encantaría. Mientras caminaban por el sendero, ese extraño sentimiento lo perseguía, como una sombra, siempre presente pero nunca completamente visible. Cuando llegaron a la cascada, los niños corrieron a jugar en el agua, riendo y divirtiéndose. Mariana se sentó en una piedra a descansar, pero Carlos seguía inquieto. Fue entonces cuando notó una figura a lo lejos, entre los árboles. Era difícil decir quién o qué era, ya que estaba muy lejos, pero parecía estar observándolos. Parpadeó un par de veces, tratando de concentrarse mejor, pero cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Esta vez no pudo ignorarlo. Rápidamente regresó donde estaba Mariana y le dijo que era mejor regresar al campamento. Ella lo miró con expresión confusa, pero confió en su juicio. Recogieron sus cosas y regresaron, pero esa sensación de ser observados no desapareció. Esa noche, de vuelta en el campamento, la tensión en el aire era palpable. Los niños estaban más callados, como si sintieran que algo no estaba bien. Carlos intentó distraer a todos con más historias alrededor de la fogata, pero incluso él podía sentir que nadie estaba prestando atención. Cuando finalmente se durmieron, Carlos yacía despierto, con los ojos fijos en la entrada de la tienda, escuchando cada pequeño ruido del exterior. Y entonces, en mitad de la noche, el ruido volvió. Esta vez fue más fuerte, más claro. Pasos, definitivamente pasos, dando vueltas alrededor de la tienda. Se levantó lentamente, cogió una linterna y, con el corazón acelerado, abrió la cremallera de la tienda. Lo que vio afuera lo dejó helado. Había huellas alrededor de la tienda, muchas huellas,
como si un grupo de personas hubiera pasado toda la noche dando vueltas alrededor del campamento. Pero no había señales de nadie alrededor. El aire era pesado, denso, casi sofocante. Carlos sabía que no podía quedarse más allí. Despertó a Mariana, quien inmediatamente sintió la gravedad de la situación al ver la expresión de su rostro. Rápidamente despertaron a los niños y comenzaron a desmantelar el campamento en mitad de la noche, en silencio, pero con un apuro que rayaba en la desesperación. Mientras se preparaban para partir, Carlos sintió que lo estaban observando nuevamente. Miró hacia el bosque, tratando de encontrar lo que fuera que los acechaba, pero solo encontró oscuridad. Se subieron al auto y, mientras salían del parque, esa tensión finalmente comenzó a disiparse, pero la sensación de que algo los había seguido permaneció con él. Sin embargo, al llegar a casa, las cosas no volvieron a la normalidad. Carlos sintió como si ese extraño sentimiento lo hubiera impregnado, algo que no podía sacudir. Por las noches empezó a tener pesadillas, siempre con esa misma sensación de ser observado, de estar al borde de algo terrible, pero nunca poder ver qué era. Los días pasaron y la familia intentó volver a la rutina, pero la sombra de aquel campamento seguía cerniéndose sobre ellos. Carlos no podía olvidar las huellas alrededor de la tienda, ni la figura entre los árboles. Y de vez en cuando sentía ese mismo aire pesado, esa sensación de ser observado, incluso en su propia casa. Nunca le contó a Mariana ni a los niños sobre las pesadillas, pero sabía que algo había cambiado. Esa experiencia, esa sensación de peligro inminente, de estar al borde del caos, nunca lo abandonó del todo. Y a veces, cuando el viento soplaba de manera extraña o la casa se quedaba demasiado silenciosa, sentía, aunque fuera por un breve momento, que esa sombra todavía estaba allí, esperando. Y así, la vida continuó, pero siempre con el recuerdo de ese día, de ese campamento, persiguiéndolo, recordándole que el peligro no siempre es visible, sino que puede estar al acecho, esperando el momento adecuado para revelarse. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, una noche tranquila, pero ¿conoces esa tranquilidad que parece más siniestra que pacífica? Bueno, así era exactamente el ambiente en esa cabaña. El camino era uno de esos que parecían no llevar a ninguna parte, rodeado de árboles altos y densos. La cabaña era vieja, con madera oscura y desgastada, parecía haber sido olvidada por el tiempo. En el interior, estaba solo, disfrutando de la paz que el aislamiento puede ofrecer, o al menos intentándolo. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Todo estaba en silencio excepto por el sonido ocasional del viento silbando afuera. Pero había algo en ese silencio que no me parecía bien, como si el aire mismo estuviera esperando algo. De repente, alguien llama a la puerta. No fue un golpe cualquiera, sino un sonido urgente y desesperado. ¿Quién podría estar ahí, en medio de la nada, en ese momento? Tu corazón empezó a latir más rápido y dudaste por un segundo antes de levantarte. Cuando abriste la puerta, te encontraste cara a cara con un hombre. Estaba sudando, respiraba con dificultad y sus ojos, muy abiertos por el terror, parecían suplicar ayuda. «Por favor, déjame entrar», dijo prácticamente jadeando. «Vienen detrás de mí». Sin pensarlo mucho, lo dejaste entrar y cerraste la puerta detrás de él. El hombre estaba agitado, mirando por encima del hombro, como si esperara que algo horrible apareciera en cualquier momento. «¿Quién viene detrás de ti?», preguntaste, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo que el escalofrío que recorría tu columna se intensificaba. «No hay tiempo para explicar», respondió corriendo hacia la ventana y mirando por la rendija. Estaba trabajando en la carretera, un trabajo regular, pero algo salió muy mal. Ellos ya no son humanos. Algo se los llevó, algo maligno. Antes de que pudieras preguntar qué quería decir con «ya no es humano», el sonido de un grito te llegó. Eran gritos de furia, de desesperación, y parecían acercarse rápidamente. El hombre se alejó de la ventana, su rostro ahora pálido de miedo. «Están aquí. Están todos aquí». Corriste hacia la ventana y miraste entre las cortinas. Y fue entonces cuando lo vio. Afuera, en la oscuridad, una multitud se acercaba a la cabaña. Había hombres y mujeres, pero algo en ellos andaba terriblemente mal.
Sus expresiones eran pura rabia, sus ojos estaban vacíos, como si no quedara nada humano dentro de ellos. Algunos llevaban botellas, otros piedras, y todos avanzaban como en trance, como guiados por una fuerza invisible. ¿Qué es eso?, preguntaste, con la voz temblorosa ahora. No lo sé, no lo sé, respondió el hombre, pasándose las manos por el cabello empapado de sudor. Pero no pararán hasta atraparnos. La tensión en el aire era casi insoportable. Con cada segundo, la multitud se acercaba y los gritos se hacían más fuertes y aterradores. Y entonces, de la nada, el hombre lo agarró con fuerza del brazo. Tenemos que apagar las luces, permanecer en silencio. Tal vez pasen de largo. Con el corazón acelerado, corriste por la cabaña, apagando las velas y cubriendo la chimenea con una manta para sofocar el fuego. La oscuridad se apoderó del lugar, y lo único que quedó fue el sonido de tu corazón latiendo con fuerza en tu pecho. Afuera, los gritos parecían haber rodeado la cabaña. Escuchaste fuertes pasos en el porche y luego un violento golpe en la puerta. La madera crujió bajo el impacto y el hombre que estaba a su lado comenzó a murmurar algo que sonó como una oración, aunque sus palabras fueron inconexas, casi incoherentes. Otro latido. Y otro más. Intentaban derribar la puerta. El miedo estaba en su punto máximo ahora, y comenzabas a preguntarte si había alguna escapatoria, alguna forma de salir de allí sin ser visto. ¿Hay una salida trasera?, preguntaste, tratando de mantener la calma. No, respondió, su voz ahora casi un susurro. Nos rodearon por completo. No hay ningún lugar a donde ir. De repente, los golpes cesaron. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Se podía sentir que algo estaba por suceder, algo horrible. Y luego, se escuchó el sonido de cristales rotos. Alguien o algo intentaba entrar por la ventana. Tenemos que luchar, dijiste tomando un trozo de leña de la chimenea para usarlo como arma. No caeremos sin luchar. El hombre tomó un cuchillo de cocina que estaba sobre la mesa y se colocó a su lado, con la vista fija en la ventana. De los bordes colgaban cristales rotos y la cortina se movía lentamente con el viento, pero no apareció nadie. Era como si estuvieran esperando, burlándose de ti. El silencio fue roto por un grito agudo, seguido de una risa estridente, procedente de algún lugar exterior. La risa era inhumana, distorsionada, como si perteneciera a algo que solo imitaba la voz humana. Yo siento que esto es mi culpa, murmuró el hombre, con las manos temblorosas. ¿De qué estás hablando?, preguntaste, sin quitar la vista de la ventana. Yo hice algo que no debería haber hecho. Allí en el camino, comenzó a hablar, pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la cabaña explotó en pedazos de madera. La multitud invadió el lugar como una ola de oscuridad viviente, sus ojos brillando en la penumbra. Tú y el hombre intentaron pelear, pero eran demasiados y la fuerza que tenían era sobrehumana. Cuando la oscuridad lo envolvió, el hombre gritó por última vez, pero sus palabras fueron tragadas por el caos. Lo último que viste fue su rostro, retorcido en una expresión de puro terror, antes de que todo se oscureciera. Y así fue, en esa cabaña olvidada al costado del camino, donde el verdadero temor encontró su hogar. Y tú, atrapado en medio de esta noche interminable, te preguntas si algún día llegará la luz del día para disipar esta oscuridad que parece devorar todo lo que te rodea. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, esa sensación de malestar que comienza como un ligero escalofrío que recorre tu columna y crece hasta que el aire a tu alrededor parece estar cargado de electricidad. Imagínese el peso de estar en esta situación, donde la seguridad que siempre dio por sentada comienza a desmoronarse ante sus ojos. Era una noche como cualquier otra en el pequeño pueblo de Linton. El padre de esta historia, Carlos, era un hombre corriente y trabajador que vivía con su esposa Mariana y sus dos hijos, Pedro y Luisa. Su hogar era un remanso de tranquilidad, un lugar donde las risas y el olor a comida casera llenaban las habitaciones. Pero esa noche algo fue diferente. Todo empezó con una llamada telefónica. Carlos estaba sentado en el sofá, relajándose después de un largo día de trabajo, cuando sonó el teléfono. Era una llamada anónima,
y al otro lado de la línea, una voz grave y distorsionada murmuró algo que le revolvió el estómago. «Ya vienen». Colgó el teléfono pensando que se trataba de una especie de llamada de broma. Pero la inquietud empezó a crecer en su interior. Miró a Mariana, que estaba en la cocina preparando la cena, y decidió no decir nada para no preocuparla. Pero el tiempo pasó y esa sensación de que algo andaba mal no hizo más que aumentar. De repente, escuchó un ruido afuera. Algo que parecía un murmullo lejano, pero que, a medida que pasaban los minutos, empezó a hacerse más fuerte. Se acercó a la ventana de la sala, corrió ligeramente la cortina y vio lo que parecía ser un grupo de personas en la calle, acercándose a su casa. Lo que inicialmente parecía un pequeño grupo rápidamente se convirtió en una multitud. Los rostros de estas personas estaban distorsionados por la ira, sus ojos fijos en la casa de Carlos como si fuera un objetivo. Intentó entender lo que estaba pasando, pero nada tenía sentido. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué querían? El murmullo se convirtió en gritos. La multitud estaba agitada y Carlos notó que llevaban antorchas y objetos que podrían usarse como armas. Su corazón se aceleró y sintió un sudor frío correr por su nuca. Mariana, ahora a su lado, miró horrorizada por la ventana. Carlos sabía que no podía esperar para saber qué querían. Necesitaba proteger a su familia. Fue al dormitorio, abrió la caja fuerte escondida en el armario y sacó su escopeta. Mariana intentó detenerlo con los ojos llenos de miedo, pero él sabía que no tenía otra opción. Con el arma en la mano, Carlos abrió la puerta principal y el sonido de gritos llenó sus oídos. Dio un paso afuera, con la escopeta apuntando al suelo, pero su postura era firme y decidida. La multitud se detuvo de repente, como si su presencia hubiera cortado el aire pesado como un cuchillo. Por un momento, hubo silencio. Un silencio cargado de tensión, donde el siguiente movimiento de cualquiera podría desencadenar el caos. Carlos levantó un poco la escopeta, demostrando que no fanfarroneaba, pero que tampoco quería usar la fuerza. Les gritó que se fueran, que no había motivo para que estuvieran allí. Pero nadie se movió. Los rostros frente a ellos eran una mezcla de furia y desesperación, como si estuvieran allí por algo que ellos mismos no podían explicar. Y entonces, de repente, empezaron a sonar sirenas a lo lejos. La policía estaba llegando. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, algunos corriendo, otros simplemente alejándose, pero la mirada de muchos permaneció fija en Carlos, como si estuvieran dejando una promesa tácita. Cuando llegó la policía, encontraron a Carlos parado frente a su casa, todavía sosteniendo la escopeta. Arrestaron a algunos de los miembros de la multitud que no pudieron escapar, pero el alivio que sintió Carlos al ver que se los llevaban fue fugaz. Esa sensación de estar al borde del caos, de haber sentido el peligro tan cerca, no lo abandonaría. Con la multitud dispersada y la policía tomando el control de la situación, Carlos regresó a la casa, no sin antes echar un último vistazo a su alrededor, como si esperara que todavía hubiera alguien allí, escondido en las sombras. Mariana lo recibió con un fuerte abrazo y los niños asustados se aferraron a él. La sensación de seguridad dentro de su propia casa se había roto, y Carlos sabía que esa noche quedaría marcada en sus recuerdos como el momento en que todo cambió. En los días siguientes, la ciudad intentó volver a la normalidad, pero la sombra de aquel acontecimiento seguía flotando sobre todos. Nadie podía explicar exactamente qué había sucedido ni por qué. Pero Carlos sabía que algo había cambiado para siempre. Se preguntó, mientras miraba por la ventana la calle silenciosa, cómo habían llegado las cosas a este punto. Y la respuesta, si la hubiera, se escondía en algún lugar entre la calma superficial de la vida cotidiana y la oscuridad que a veces acecha justo debajo de la superficie. Y así, incluso con la rutina regresando lentamente, Carlos no podía quitarse la sensación de que lo peor aún estaba por llegar, que esa noche había sido solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.